Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 7 de diciembre del año 2021. Gracias por acompañarnos. Usando nuestro libro devocional, Tiempo con Dios, hoy nos toca ver 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 17. Hermosa carta del apóstol Pablo a un discípulo, en donde toca muchas cosas importantes. Precisamente esta es probablemente la última carta escrita del apóstol Pablo antes de su muerte, a lo menos de la que tenemos conocimiento. Como ya se ha mencionado, la escribe para dar unos últimos consejos importantes a Timoteo, uno de sus discípulos más cercanos a través de los años. Le había dado previamente en el primer capítulo esta exhortación en los versículos 6 al 7. Timoteo, te recomiendo que avives la llama del don que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí que por su causa soy prisionero. En ese momento, Pablo escribe como prisionero en Roma. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes de soportar sufrimientos por el Evangelio. Pareciera por estas palabras que por oposición y por persecución constante, que era la realidad en aquellos días para los creyentes, Timoteo empezaba a flaquear un poco en su fe. Pablo quizás escuchó algo, alguien le escribió algo, sintió algo y le escribe a Timoteo para animarle, para fortalecerle y también para desafiarle. En primer lugar, Pablo le recuerda de una realidad que todo creyente enfrenta en el versículo 12. Le recuerda que todo buen siervo de Dios debe de esperar tarde o temprano oposición y también, en algunos casos, persecución. Dice en el versículo 12 del capítulo 3. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Hemos tenido nosotros en México, en el occidente, el lujo de vivir, si puedo decir, por siglos, en una cultura cuyos, a lo menos los valores morales, eran compartidos por la gran parte de la población y eran también de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Ojo, no estoy diciendo doctrina, los valores morales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la familia, compuesta de un hombre y una mujer, con niños. Por ejemplo, muchos aspectos éticos con los cuales estamos batallando hoy en día. Identidad sexual. Y muchas otras cosas más que nos dan señales que quizás estamos en los últimos tiempos y también en los países del occidente que la cultura y la sociedad cada vez se está volviendo más antagónica a los valores cristianos, a la práctica de la fe cristiana y también a la doctrina de la fe cristiana. Por eso no nos debe sorprender que nosotros tengamos oposición de ahora en adelante, en un cierto sentido hasta persecución, y estemos batallando para practicar la fe de acuerdo a nuestro entendimiento de las Sagradas Escrituras, como también vivir las convicciones arraigadas en la fe en Cristo Jesús. Así que Pablo le escribe a un joven Timoteo que probablemente estaba luchando con mucho más que eso. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos en muchas ocasiones. Dijo en Juan 15, versículo 18 en adelante:
Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Ustedes no son del mundo, les dijo Jesús, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden que les dije en el versículo 20, ningún siervo es más que su amo. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Por lo tanto, en 2 Timoteo 3, 10 al 12, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo de su propio ejemplo personal para animarle a seguir adelante. En los versículos 10 al 11 le dice, tú, Timoteo, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Has visto mi manera de vivir. Conoces mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, como también mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que yo sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, donde lo dejaron muerto, como muerto después de ser apedreado, y de las persecuciones que soporté en múltiples ocasiones. Y Timoteo, y de todas ellas me libró el Señor. Tú lo sabes, lo has visto en mí. El apóstol Pablo no fue el único ejemplo que Timoteo tuvo en su vida, y Pablo se lo recuerda para animarle y fortalecerle en los versículos 14 al 15. Y le dice, pero tú, Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste, porque desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Cómo conoció de la niñez las Sagradas Escrituras? ¿Qué ejemplo y qué influencia tuvo en su vida Timoteo? La menciona Pablo en el capítulo 1 de esta misma carta, en el versículo 5, tu abuela Loida y tu madre Eunice. ¿Qué bendición tuvo este hombre? Aparentemente tenía un padre que no era judío, era no creyente, un gentil, pero sí tuvo un ejemplo y la enseñanza de su abuela Loida y su madre Eunice. Aparte del ejemplo de Pablo, Loida, su abuela, Eunice, su madre, le recuerda a Timoteo que tiene todavía algo más precioso, le dice Pablo a Timoteo, en sus manos que puede fortalecerle e instruirle, que se llaman las Sagradas Escrituras. Estas, dice Pablo, son la palabra de Dios mismo. Es la revelación de Dios en forma escrita. Y dice la naturaleza, o describe la naturaleza de esta palabra escrita. Toda la escritura es inspirada por Dios. No tenían todas las escrituras en el momento que Pablo escribe estas palabras. No estaba escrito totalmente el Nuevo Testamento todavía, pero tenían varias cartas, evangelios, en esta etapa en donde Pablo está escribiendo, como unos 30 años, un poquito más, después de la muerte de Cristo. Pero sí tenían todo el Antiguo Testamento, que igualmente es inspirado por Dios. Y esta palabra, le dice Pablo a Timoteo, le ayudará a obtener la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, en el versículo 15. Eso es, a través de la palabra viene la fe. Obviamente tenemos que escucharla y tenemos que recibirla y tenemos que aceptarla. Pero la fe viene por la revelación escrita acerca de Jesucristo y de lo que Él hizo por nosotros y para nosotros. Tenemos lo que se llama el testimonio de todo lo natural a nuestro alrededor, la creación de Dios que nos habla de su poder y su deidad, como dice Romanos el capítulo 1, versículo 20, pero eso no nos da suficiente información acerca de cómo ser salvo, cómo recibir el perdón del pecado, la vida eterna. Eso necesitamos escucharlo. No lo podemos nosotros deducir de la naturaleza a nuestro alrededor.
Primero, porque está corrompida por el pecado. Dice que el mundo gime para ser rescatado. Segundo, porque nosotros mismos somos corrompidos por el pecado y no entendemos, no vemos claramente. Pero tercero, porque la naturaleza no está diseñada a enseñarnos acerca de la salvación. Está diseñada a enseñarnos acerca de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la deidad de Dios. Pero las Sagradas Escrituras dan la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y no solamente la salvación, porque también la palabra inspirada por Dios, en los versículos 16 al 17, dice, es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, es útil para instruir en la justicia, a fin, con el propósito de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Tienes un tesoro en tus manos, Timoteo. Qué bueno que tuviste a tu mamá y a tu abuela como ejemplo y testimonio desde tu niñez. Por eso permanece en esa fe que ellas te enseñaron y te dejaron como legado. Toma mi ejemplo personal, pero sobre todo tienes en tus manos las Sagradas Escrituras, que son la palabra inspirada de Dios. Si has tenido en tu vida personas como las que tuvo Timoteo, su abuela, su mamá o un mentor como Pablo, debes estar agradecido, porque no todos tienen esa bendición. Algunos la tienen que buscar, porque no la tienen por naturaleza, no crecieron en una familia así como él, Timoteo, hablando de Timoteo, creció en una familia que aunque el papá quizás no le instruía y no le daba un ejemplo, es un argumento de silencio porque no sabemos de su papá, sí tenía a su abuela y sí tenía a Eunice. Y ya de joven, cuando Pablo pasó ahí, lo llamó para que lo siguiera. Y por todos esos años, probablemente unos 20 años, tuvo a Pablo como mentor y como ejemplo. Y aprendió de él y vivió lo que él vivió. Qué tremenda bendición tuvo él. No todos la tenemos. Y si la hemos tenido, debemos de gracias por esa bendición. Y si no tenemos a lo menos un mentor, podemos buscarlo, porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Hombres o mujeres que puedan hablarnos, puedan exhortarnos, a los cuales podemos hablar con mayor confianza, porque no lo van a chismear y nos pueden dar buenos consejos y hasta nos pueden hablar duramente si lo necesitamos. Puede ser que usted no haya tenido un ejemplo y testimonio de fe desde su niñez, como lo tuvo Timoteo. Puede ser que usted no tuvo un mentor y ejemplo como Pablo en su vida, como lo tuvo Timoteo. Pero todos tenemos a nuestro alcance esa misma palabra inspirada de Dios que tuvo Timoteo, Loida, Eunice y Pablo. Así que no tenemos excusa. Los que me están escuchando y viendo en este momento tienen acceso al Internet. En el Internet hay versiones gratuitas de la Biblia, hasta programas de Biblia para estudio, gratuitos. Si no los conocen, mándenme un mensaje inbox y les digo cuáles son esos programas gratuitos. Está una aplicación que se llama The YouVersion, creada por una iglesia, por un pastor, que es gratuita para todos, lo pueden tener en su celular. Así que todos tenemos a nuestro alcance esa misma palabra inspirada de Dios. Si no en forma escrita, la tenemos en forma electrónica. Y si no la puedes tener en forma electrónica, sí la puedes tener, a los que están viendo y escuchándome, en forma escrita. No están en un país en donde se prohíbe tener la Biblia, en donde se prohíbe imprimir la Biblia. No, estás en un país en donde hay libertad de culto. Gracias a Dios para leer y también para enseñar la Biblia. Entonces, no tenemos excusa. Si no tuviéramos ejemplos humanos más cercanos para darnos testimonios de fe, los tenemos en las Escrituras. Ahí está todo el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de los héroes de la fe. Tenemos todo el Antiguo Testamento de los hombres y las mujeres mencionadas ahí.
porque se nos dice en 1 Corintios 10, versículo 6, que todo eso sucedió, está hablando del Antiguo Testamento, para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. O sea que los malos ejemplos los tenemos ahí para evitarlos. Pero también dicen en el versículo 11, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Que Dios en esta mañana, a través de su palabra inspirada, les dé la sabiduría que necesitan hoy. Si es salvación en Cristo Jesús, que conozcan ustedes a Jesús. Si es sabiduría para la toma de decisiones, para dirección, que Dios se las dé. Que Dios les dé a través de su palabra inspirada la enseñanza que necesitan hoy, la reprensión que necesitan hoy, la corrección que necesitan hoy, para estar enteramente capacitados para toda buena obra que Dios tiene preparado para nosotros, Efesios 2:10, antes de la fundación del mundo. Que tengan un muy buen día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra inspirada que tenemos a nuestro alcance. Qué preciosa bendición. Que tu pueblo sea enteramente capacitado a través de ella para toda buena obra, para tu gloria, y sea suficiente hoy para dar sabiduría, enseñanza y corrección a todos los oyentes en Cristo Jesús. Amén. Si alguien tiene motivo de oración, recuerden, lo pueden dejar en el inbox del Facebook de la iglesia, o cualquier otra petición, necesidad, aclaración o pregunta, la pueden hacer también ahí. Recuerden que tenemos oración cada lunes a las 19 horas, a las 7 de la noche. Si quieren conectarse, pueden mandarnos un mensaje inbox para obtener el enlace, o puede directamente contactar a algunos del equipo pastoral. Seguimos con nuestros cultos presenciales de 9, 11 y 1 de la tarde a las 13 horas, sin necesidad de registro. Recuerden, los niños de 5 en adelante pueden estar en sus clases individuales, pero los niños menores de 5 años de edad todavía deben de asistir al auditorio juntamente con sus papás y el protocolo que estamos guardando ya, que ustedes saben. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 8 de diciembre, a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la tarde. Estaremos viendo temas navideños durante este mes y recuerden, no hay necesidad de registro. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho, como siempre, en estos días. Que Dios los bendiga ricamente y, como siempre, mi deseo es que tengan un muy excelente día. Nos vemos pronto.